vamos a tomar el nivel 2 y vamos a continuar con lo que ya habíamos visto en el nivel 1 anterior con ustedes. Entonces, aquí vamos a recibir el fundamento para poder vivir en una relación personal con Dios, recibiendo y disfrutando todo lo que nos ha sido dado, todo lo que se ha hecho a nuestro favor a través de Cristo Jesús. Entonces, en Edifica vamos a desarrollar la fe de hijos y herederos para poder recibir y tomar nuestra herencia. ¿De acuerdo? Así que, bueno, la Escritura nos dice aquí en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, Jesús declaró que al seguirle, nosotros estamos llamados a edificar. Lo que nosotros oímos y lo que nosotros hacemos estará edificando en nuestra vida una relación personal con Dios. Así que aquí nos dice que los prudentes, los que son sabios, inteligentes y oyen la palabra y la hacen, dice que están edificando sobre la roca que es Cristo. Dice que el que oye la palabra, entonces Hechos 20:32 nos dice que esa es una palabra de gracia. Aquí vemos al apóstol Pablo cuando se está despidiendo de la iglesia, les está declarando: yo les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar. La palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? Es lo que Dios dice que ha hecho a nuestro favor por medio de Jesucristo. Y por tanto, tiene poder para sobreedificar. Esa es la palabra de su gracia. Todo lo que nos ha sido dado, lo que Dios dice que se hizo a nuestro favor por medio de Cristo Jesús. Entonces vamos a entrar aquí en la lección 1 que se llama el fluir del Espíritu. Y aquí en este tema, la Escritura nos dice lo siguiente: para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que esté en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, observa qué interesante lo que nos dice aquí la Escritura. Dice que en nosotros hay todo un bien dentro de nosotros por medio de Cristo. Por medio de Cristo nosotros hemos recibido todo un bien, es decir, hemos sido amados por Dios, hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido unidos al Padre, perdonados por Dios, y por tanto estamos viviendo en el amor de Dios, llamados a disfrutar de una herencia. Dice que nosotros, por cuanto hemos sido de esta manera, hemos sido de esta manera bendecidos, tenemos un llamado a comunicar nuestra fe por medio de todo este bien que hemos recibido. Entonces, tenemos un llamado para, a través de nosotros, manifestar el amor de Dios. Todo el bien que hemos recibido, Dios lo va a manifestar a través de nuestra fe. Y tenemos un llamado por eso a fluir en el Espíritu, que a través del Espíritu Santo nosotros somos llamados, por tanto, a cambiar la vida de otros, a bendecir la vida de otros, y somos un medio a través del cual Dios se va a manifestar. Aquí la Escritura nos dice en 1 de Juan 4:7-8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Observa, dice que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios. No en nuestros sentimientos ni en nuestra bondad. No a los que nos caen bien y no solamente a los que nosotros escogemos. Dice que por cuanto el amor es de Dios, nosotros tenemos la capacidad de amarnos unos a los otros. ¿Sí? Entonces dice: y todo el que ama es nacido de Dios. Aquí dice que el amor que hemos recibido a través de Cristo es un amor que ha venido por causa de haber nacido de nuevo. Nacimos de Dios y por tanto, porque conocemos a Dios y Dios es amor, nosotros tenemos ahora la capacidad de amar a otros y de amar a todos, aún a los extraños, aún a personas que ni conocemos. Dios nos da la capacidad de amarles. Y entonces es el amor de Dios lo que nos capacita para fluir en el Espíritu. Es el amor de Dios lo que nos da la capacidad de poder servir a otros
y de ministrar a otros. Así que ahora estamos entrando en un nivel aquí de desarrollarnos en la vida cristiana, ya no solo recibiendo, sino ahora que a través de nosotros los demás van a ser bendecidos. Así que el principio es este: cada vez que sientes que el amor de Dios fluye a través de ti hacia otra persona, ese es Dios mismo fluyendo. Tenemos que saber que el amor de Dios en nosotros va a producir un fruto. Tenemos ahora que desarrollar la sensibilidad y darnos cuenta cómo Dios nos da amor por las personas. En cualquier lugar a donde vayamos y donde estemos, ahí con tus compañeros de clase, con tus profesores, ahí en tu casa, con tu familia, con las personas que te rodean, aprende a identificar el amor de Dios, porque Dios nos está dando su amor para amar a las personas y ministrarles. Quizás hay personas que tú dices como Pedro: Señor, ya van 7, ¿no? Ya van 7. ¿Cuántas veces perdonaré a esta que peque contra mí? A este que peque contra mí. Así que si tú ya llegaste a ese punto, es porque finalmente en nuestra paciencia tenemos un límite. Cuando ya no tenemos la paciencia, entonces ahora podemos darnos cuenta que a pesar de eso, Dios todavía nos da una capacidad de amar a las personas que nosotros ya no quisiéramos seguir relacionados o seguir con ellos, o no quisiéramos tenerles cerca, o quizás les hemos servido y ya llegó a la 7ª y ya no queremos servirles, pero la palabra dice que Él nos ha dado su amor y eso nos da esa capacidad. Entonces, empieza a discernir su amor cuando sientes que su amor fluye por medio de ti. Su amor te va a hacer que tú des ese paso. Su amor va a hacer que tú te acerques. Su amor va a hacer que tú vayas a unas personas que no te conocen y vas a sentir que tú les amas en Cristo. ¿No te ha pasado que llegas a conocer personas así y de inmediato sientes el amor de Dios por ellos? Sí. Aquí en la iglesia y fuera de la iglesia a mí me ha pasado. Es más, hasta siento que ya los conozco y les digo: creo que ya te conocía. No, es que es el amor de Dios el que nos hace tener esa familiaridad. ¿De acuerdo? Así que empieza a discernir, identificar que en ti está fluyendo el amor de Dios. Cuando fluye el Espíritu Santo, ¿qué fluye? Cuando fluye el Espíritu Santo, cuando está moviéndose en tu vida, el que se mueve es Dios. Y cuando se mueve Dios, ¿qué es lo que se está moviendo? Se está moviendo el amor, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y Dios es luz. Y entonces Dios se está moviendo con la luz de su presencia y de su gloria en tu vida. Y eso es lo que Dios te llama a manifestar ahora. ¿De acuerdo? Es Dios quien está actuando cuando esto nos sucede. Tenemos que identificar: eres tu Espíritu Santo. Es más, podemos deliberadamente: Señor, dame amor por esta persona. Yo en este momento no quiero ni verlo, pero dame amor por esta persona. Y Dios te va a responder y te va a dar amor. En realidad ya lo tienes. Lo que va a hacer es que se active esa capacidad para amar a otros. Esta es la capacidad que tenemos para ministrar y servir en lo espiritual y en todas las cosas en la iglesia, en la casa de Dios. Así que una vez que reconoces el amor de Dios fluyendo a través de ti hacia alguien, todo lo que tienes que hacer es hacer algo. Lo que ahora tenemos que hacer es hacer algo, no solamente quedarnos ahí. ¿Qué dijo Jesús? Todo el que oye estas palabras y las hace es alguien que esté edificando sobre la roca. Entonces el amor de Dios no se va a quedar ahí pasivo, ¿no? Sino el amor de Dios, los discípulos, los seguidores de Jesús viven en el amor de Dios. Eso quiere decir que el amor de Dios les hace dar un paso, hacer una acción. El amor de Dios nos mueve. Por eso es que en realidad Moción no debería de ser solo un proyecto para los que quieren alguna vez ir a la calle para acercarse a las personas y aliviar su necesidad con el amor de Dios. Es algo que todos deberíamos de estar en Moción. Si tenemos el amor de Dios, Dios nos da esa capacidad para amar a las personas, a unos que sufren, a los que están en los hospitales, en las cárceles. No te duele, no te rompe el corazón cuando oyes noticias como las que oímos desde hace años, terribles, de la violencia, de cómo sufre la gente en la sociedad en que vivimos. No te parte el corazón, no sientes el dolor de Dios, te aseguro que sí.
Hay personas que por eso ni quieren oír noticias. Pero nosotros Dios nos ha dado esa capacidad, ¿verdad? De que a pesar de que nos duela, eso de que te duele, el problema es cuando alguien es indiferente. Cuando alguien solo hace lo que le gusta. Di conmigo, no solo debo hacer lo que me gusta. Porque sabes que aún en la iglesia hay personas que solo en lo que les gusta son capaces de hacer algo. Y entonces, si los llaman a algo que consideran que no les gusta, ahí no muestran el amor de Dios. Entonces, cualquier oportunidad de servicio aquí en la casa es una oportunidad de amar a las personas. Coordinadores no están coordinando voluntarios, están amando a la iglesia. Yo quisiera que entendiéramos que todo lo que hacemos el domingo en voluntarios es amar a las personas. Mi preocupación porque este lugar haya una cobertura de servicio, porque este lugar se vea agradable, sea un lugar digno del Señor, es porque amo a las personas. Quiero que ellos a través de nosotros vean a Dios en nuestras vidas y vean que les amamos porque somos una iglesia de excelencia. No a la y se va, no se puede, no, sino que ese es amar a las personas. Por eso la iglesia es el mejor lugar para comenzar a amar a las personas, porque fuera de la iglesia tú no amas a la gente. Aquí es donde aprendemos a amar a las personas. Entonces vivimos por tanto en esa nueva identidad. El amor de Dios nos da una nueva identidad, pero también nos da influencia. Las personas que viven en amor son líderes, porque serán los primeros en darse, en sacrificarse, en ofrecerse. No aquellos que siempre están escatimando su vida, su tiempo, su dinero. No, los que viven en el amor de Dios no son como Dios. Aman sin condiciones, sin límites. Ya hasta ahora no puedo. No me digan mañana, yo no tengo tiempo. Avísenme con un año de anticipación para que yo pueda ver si puedo o no puedo. Y al final de cuentas no puedes. Porque es así como el amor de Dios fluye en nuestra vida. Ahora fíjate esta lección siguiente, el uso de los dones para ministrar. El uso de los dones para ministrar, porque el amor de Dios fluye a través de nosotros y va a fluir a través de los dones que Dios nos ha dado para ministrar. Yo les comentaba en otra sesión acerca de los 9 dones de gracia de Romanos capítulo 12, ¿recuerdan? Hoy les vamos a hablar de los 9 dones espirituales de 1 de Corintios 12. Hay dones de gracia que son regalos que Dios nos dio al nacer, habilidades innatas, digamos, al nacer, inclinación que tenemos a hacer ciertas cosas que podemos hacer y que nos gusta hacer. Pero también hay dones sobrenaturales en 1 de Corintios 12. ¿Por qué Dios ha dado dones? Porque a través de los dones, de estos regalos, de estos poderes, son poderes sobrenaturales, Dios se manifiesta en nuestra vida a través de los dones. Dios se manifiesta por medio de nosotros a la vida de otros. Entonces nos dice ahí la escritura, en 1 de Pedro 4:11, el que hable ¿cómo? Dice, ¿cómo hay que hablar? ¿Cómo hay que hablar? Dice ahí. Hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Entonces, qué importante es por eso una vida de intimidad con Dios. Por eso en este año es muy importante nosotros fortalecernos y esforzarnos en la gracia, esforzarnos en vivir en intimidad con Dios, en pelear. A veces tenemos que pelear con las cosas que tenemos que hacer y con nuestro tiempo para poder acercarnos, buscar la presencia de Dios, porque esa es la condición para que nosotros podamos hablar conforme a las palabras de Dios. El amor de Dios nos va a dar un sentir, nos va a dar una visión, un sueño. Él nos va a direccionar hacia donde Él quiere que nosotros vayamos a ministrar a alguien. Si sientes que Dios quiere que tú le ministres a alguien, que ores por alguien, tenemos que aprender a obedecer, ir a esa persona y cuando el Señor nos pone que oremos por ella, ir a esa persona si Él nos está dando una palabra para consolarle o una palabra para traer esperanza a su vida o traerle seguridad que Dios le ama y que Él puede cambiar su situación. Así que hay que hablar conforme a las palabras de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablas, estás hablando de parte de Dios. Esto me pareció muy interesante aquí en nuestra capacitación, que tomemos conciencia de que cuando Dios quiere que hablemos, porque Él nos ha inspirado y nos ha dado una palabra de amor para alguien, de verdad es Dios quien está hablando a través de nosotros. Dios por la manera en que Él hizo todas las cosas
Él quiere manifestarse a través de nosotros y en sociedad con nosotros, no aparte de nosotros. Y cuando nosotros vamos entendiendo esto, vamos identificando que realmente es Dios quien está hablando cuando nosotros hablamos. En una clase de niños, en una enseñanza a quien avanza, o cuando ejercemos los dones espirituales. Entonces, sirve a la gente no de acuerdo a tu propia capacidad, sino de acuerdo a la capacidad que Dios da. ¿Ya? Entonces, ya no te sientas inferior o menos o incapaz, porque todos nos sentimos incapaces. ¿Recuerdan a Moisés? Cuando Dios le dijo, quiero que vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Yo. No. Pues, como decía Maguel, por eso le pusieron a Aarón, porque si no, no hubiera terminado de hablar de Dios con él hasta el día siguiente. ¿Verdad? Todos los que servimos, si no nos sentimos incapaces, es que estamos confiando en nosotros. Una persona que realmente sirve en el Espíritu se siente incapaz. Muchos en orgullo quieren sentirse capaces y prepararse hasta que se sientan capaces. Eso es orgullo. El amor de Dios no es así. El amor de Dios sirve a otros. Así es. ¿De acuerdo? Nos hace hacer cosas que no estaba en nuestra agenda. Entonces, no te preocupes si no sientes capacidad. Se trata de que tú aprendas a moverte en la capacidad que Dios nos da. Necesitamos, por tanto, ser sensibles al Espíritu y entender lo que Él quiere que hagamos. Y oírle sobre lo que Él quiere que hagamos. Así que cuando le ministras a las personas, tienes que estar ministrando las cosas que Dios ha puesto en tu interior, porque ese es todo el bien que está en nosotros. Todo el bien que está en nosotros, Dios quiere que con ese bien nosotros ministremos. Él ha puesto dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Para bendecir a otras personas. Así que confía en lo que Dios ha puesto en ti, ¿de acuerdo? Confía en lo que Dios te ha dado y ha puesto en ti y está poniendo en ti para ministrar a otros. Y entre más incapaces nos sintamos, podemos tener confianza que Dios nos va a usar. Por eso la Escritura dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. A eso se refiere, que servimos y Él nos hace competentes, no de acuerdo a nuestra capacidad y nuestro orgullo, sino al nuevo pacto, a la gracia. Dependemos de lo que ha sido hecho a través de Jesús también para ministrar a otros. Por eso Jesús sanó e hizo milagros, para que a través ahora de su Espíritu nosotros podamos hacer lo mismo. Por eso Jesús tuvo que hacer lo que hizo, para que nosotros primero viéramos lo que Él es capaz de hacer y luego viéramos lo que Él puede hacer a través de nosotros. Porque ese Jesús que hizo todo esto ahora está en nosotros. Y Él es todo el bien y la riqueza que se nos ha dado y está en nuestro interior. ¿Okay? Entonces ahora fíjate los dones. Corintios 12, 7, 11 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice que a cada uno se le da. ¿Cuánto se le da a cada uno? Es lo que tenemos que saber. A lo mejor a ti te dieron los 9 dones y tú dices, no, a mí nada más uno. O a mí me gustaría solo en este don fluir. Pero ahí nada más está diciendo que a todos, a cada uno se nos ha dado la manifestación. No nos dice qué tanto o qué cuánto. A mí, por ejemplo, 2 veces me han dado una palabra y me dijeron, en esa palabra yo la recibí, la creo, que Dios me dio los 5 dones del ministerio. Entonces, yo he ministrado siempre creyendo que Dios me capacitó con los 5 dones del ministerio a mí. Es decir, yo tengo un llamado en todos los 5 ministerios, apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. Y he fluido en esos dones, en esos llamados, no son dones, son ministerios durante diferentes temporadas de mi vida. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ¿qué? De ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? ¿Quién las hace? Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero Él reparte. Tú le puedes pedir los 9 dones. Eso no te hará superior a otros. Eso te comprometerá a servir más a otros. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces,
vemos que los dones pueden agruparse en tres grupos. Dones de revelación, que es el don de ciencia o conocimiento, sabiduría y discernimiento de espíritus. Cuando el don de ciencia se refiere a una información que el Señor nos da sobrenaturalmente acerca de alguien o de alguna situación, con el propósito de saber que solamente, desde luego, para ministrar, pero Él nos da una información en principio a través del don de ciencia o conocimiento. En el don de sabiduría es lo mismo, con la diferencia que en el don de sabiduría Él te dice qué es lo que hay que hacer para resolver una situación. Y el de discernimiento de espíritus es una capacidad sobrenatural para percibir el mundo espiritual, tanto de parte de Dios como también de los demonios. No solo los demonios, también de parte de Dios. Personas que pueden percibir la presencia de ángeles o de lo que el Espíritu se está moviendo, lo que Él está haciendo, cuando es Dios quien está operando. Hay que distinguir si es Dios o es Satanás. Dice que Satanás es el engañador y él se presenta como ángel de luz. Así que el discernimiento nos hace aún a las personas discernirlas, aún si son falsos o si son auténticos de parte de Dios, ¿no? Los dones proféticos son don de profecía, que es la capacidad de hablar una palabra de parte de Dios. La profecía en realidad es la capacidad de oír a Dios. Porque alguien que habla de parte de Dios es porque ha oído a Dios. Lo siguiente, el don de hablar en lenguas, que es una forma en la que el Espíritu Santo también comunica una palabra profética. A través de las lenguas el Espíritu nos hace orar por alguien o declarar algo sobre una situación sin que nosotros lo sepamos, pero después nos permite interpretarlo a través del don de interpretación. Cuando se está moviendo el don, los dones de lenguas e interpretación, es con un propósito. Esto es diferente a cuando nosotros oramos en lenguas para edificarnos. Lean 1 Corintios 14, anótenlo, porque ahí hace una distinción entre el hablar en lenguas cuando soy lleno del Espíritu, que es para que yo sea edificado y le puedo pedir a Dios interpretar las lenguas que he hablado, y otra cosa es cuando estamos moviéndonos en el Espíritu y ministrando con los dones. Son dos cosas diferentes. Hay quienes confunden el don de lenguas de aquí de Corintios 12 con el bautismo con el Espíritu Santo. Son otras lenguas, porque el propósito es distinto. Y los dones de poder, que es el don de fe, que es una habilidad sobrenatural para tener certeza de que Dios va a hacer algo sin dudar nada. El don de sanidades, que es la habilidad de poder sanar distintos trastornos de salud. Hay personas que se especializan en ciertos trastornos. Incluso hay personas que cuando han sido sanadas de algo, eso les da la fe para orar por otros en esa área específicamente. Nosotros tenemos que identificar si es un don general de sanidades o para cierta clase de sanidades. Y el don de hacer milagros, que es una intervención sobrenatural. Por ejemplo, hoy en día la gente dice: Dios me sanó, hizo un milagro porque fue al médico, tomó medicinas, fue al hospital, lo operaron. Eso no son milagros, es una sanidad. Eso es, Dios pudo haber permitido eso y usar un médico, pero Dios no es quien lo hizo el médico. La medicina hoy en día puede hacerlo, puede aliviar o puede resolver trastornos de salud. Pero tenemos que distinguir las sanidades y los milagros de parte de Dios, que la gente los ha normalizado. Cualquier cosa es un milagro. No, un milagro es una intervención sobrenatural. Bien, entonces específicamente quiero que veas el don de ciencia, cómo operó en Jesús, porque así es como va a operar en nosotros. ¿Recuerdan su encuentro con la mujer samaritana? ¿Recuerdan que la mujer le respondió y le dijo: no tengo marido? ¿Y Jesús qué le dijo? Bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué le dijo eso? Porque él recibió una palabra de conocimiento. Jesús era Dios, pero él ministró como hombre, como el Hijo del Hombre, porque él ahora tenía dones sobrenaturales. Porque recuerdan que en el Jordán Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y dice la palabra que el Espíritu descendió sobre él. Luego fue tentado por Satanás en el desierto y venció la tentación, y dice que regresó en el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que Jesús vino a hacer todo limitado por una humanidad en donde él estaba, pero
capacitado por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, porque ese es el modelo para que nosotros también podamos servir y ministrar. Entonces, como le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo, ¿qué le dijo la mujer al oír esto? ¿Verdad? Se dio cuenta que esta información no la había obtenido, no le había dicho a alguien acerca de la mujer. Por eso luego cuando uno ministra proféticamente a veces prefiere no saber nada de la otra persona, para que la información que yo tengo de esa persona no influya en lo que Dios me está mostrando. Por eso a veces cuando menos conocemos a alguien es más probable que nosotros podamos fluir proféticamente, porque lo que sepamos de esa persona es por lo que nos va a revelar el Espíritu Santo. Ahora, ¿en dónde sabiduría? Observa, aquí Pablo estaba naufragando cuando iba camino a aquí iba camino a Roma, y en ese viaje donde él iba a ser juzgado en Roma y finalmente fue juzgado por Nerón y decapitado, él iba en esa travesía, iba a hundirse el barco, la nave. Entonces dice que los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Quién sabe qué significa eso? Sería bueno consultar una versión del lenguaje actual a ver si ahí podemos entender esta expresión técnica de marineros. Evidentemente lo que sabemos es que se querían ir, querían saltar del barco, como dicen, como ratas, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pero Pablo dijo al centurión, a los soldados, ¿qué les dijo? Salten, huyan. ¿Así les dijo? ¿Huyan? ¿Qué les dijo? Si estos no permanecen en la nave, esta es una palabra de sabiduría. Ya el Espíritu Santo le había dicho a Pablo que iban a tener problemas en este viaje. Pero cuando enfrentaron esta crisis, él recibió una palabra de sabiduría. No solo entendió la situación, aunque él no era marinero, ni sabía de esto, el Espíritu le dijo, diles que no salten. Diles que si huyen de la nave y saltan, se van a morir. Esta es palabra de sabiduría. ¿De acuerdo? Aparte está la sabiduría que Dios nos da cuando nosotros tenemos un entendimiento de la mente de Dios y el propósito de Dios. Entonces, nuestro progreso en el entendimiento de la Escritura, cuando entendemos la gracia, nosotros vamos a tener sabiduría de Dios para poder discernir una situación. Que es como pastores y consejeros lo que tenemos, una experiencia de parte de Dios y un entendimiento que nos ha dado en su palabra para que las personas puedan escuchar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Pero esto es un don de sabiduría, esto es otra cosa. No quiere decir que, es decir, nosotros como pastores también recibimos muchas veces de esta forma sabiduría, pero cualquier persona que reciba del Espíritu el don de sabiduría puede operar de esta manera. Quizás tú ahorita estás preguntándote, ay, quiero recordar, quiero evaluar mi experiencia personal y ver en cómo si he pasado estas experiencias. El don de discernimiento, por ejemplo, en Hechos 16-17, dice que Pablo llegó a un lugar donde había una adivina que le empezó a seguir por donde quiera que iba, le seguía. Y gritaba. ¿Qué creen que gritaba y qué decía la adivina? Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Estos, miren, véanlos todos, ellos son. ¿Qué hubieras pensado si alguien dijera eso de eso? No, pues qué bonito, está hablando. Y pues Dios me está haciendo hablar así para que la gente me reciba y me escuche. Pues no. Mira lo que dice ahí, se estaba escondiendo el demonio. ¿Saben por qué hizo eso? Porque dijo, me lleve el demonio, dijo el demonio. Cuando vio a Pablo, dijo, me lleve el demonio. Y se me acabó. Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, entonces quiso pasar inadvertido. Y entonces dice, cuando no puedas contra ellos, úneteles. Entonces cualquiera diría, pues está bien, déjenlo. Pero ¿qué hizo Pablo? Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, porque había un discernimiento, le desagradó. A veces hay personas que te van a desagradar, no porque seas payasa,
no porque seas un sangrón, a veces puede ser un discernimiento de espíritus, ¿no? ¿Y qué hizo Pablo? Dice, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo. ¿Qué cosa? Que Salgas de ella. ¿Y qué pasó? Salió. Y se metió Pablo en un problema porque le quitó a los dueños de esta esclava su negocio, les tumbó el negocio. Por eso se echó en contra a estas personas y se hizo toda una manifestación en contra de ellos. Los golpearon, pero no importa, él fue obediente, sintió que debía liberar a esta persona. Necesitamos también en esto ser sensibles y ver cuando el Señor nos está llevando a alguien con un propósito. El Espíritu Santo nos quiere usar, solo que tenemos que identificar con quién nos quiere usar. Por eso yo en Invasión del Amor de Dios oraba por todo nuestro equipo para que Dios nos llevara a las personas. Yo oré así por ustedes, por todos los que salieron a servir en Invasión del Amor de Dios. Yo oraba que el Señor te llevara a la persona indicada, que te diera una palabra. Ya viene Invasión del Amor de Dios ahora próximamente otra vez y nos estamos preparando. Así que, ¿verdad? Los dones nos dan una nueva identidad, nos hacen ministros competentes de un nuevo pacto, nos hacen, por tanto, los dones espirituales nos dan la habilidad de servir a Dios a sus propósitos, no para para promovernos, no es para que la gente vea qué increíble soy yo o que soy mejor que otros. Para eso Dios no nos da los dones espirituales. Por eso necesitamos en esto ser llenos del Espíritu para servir, porque cuando uno es lleno del Espíritu uno va a morir al ego. Cuando uno es lleno del Espíritu es el amor el que gobierna, no la carne. Los dones operan, pero tengo que asegurarme que yo los use correctamente siendo lleno del Espíritu, porque pueden operar en la carne. Son dones que Dios dio, pero yo los voy a usar para mi provecho y mi beneficio, para alimentar mi ego y mi orgullo, mi menosprecio o ser una persona acomplejada. Entonces necesito por eso buscar ser lleno del Espíritu. Y desde luego, ¿verdad? Me va a ser una persona de influencia movida a hablar aún a quienes no conozco o a quienes me conocen de la maravillosa experiencia de haber sido amado y perdonado por Dios, aunque otros no entiendan. Y finalmente la lección 3, ¿cómo voy de tiempo? 5, perfecto. Bien, la tercera lección, en conclusión, es los milagros glorifican a Dios. Entonces necesitamos en esta nueva temporada, en esta nueva estación 2020, de acuerdo al calendario hebreo para el año 5780, la palabra Teyope, que es para el número 80, que significa palabra, prepararnos para esta estación de avance sobrenatural, porque Dios quiere manifestarse a través de ti, haciendo sanidades y milagros. Entonces, dice aquí la escritura en Mateo 9:8, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Se refiere al milagro que hizo Jesús con aquel paralítico, que le fue llevado y que fue descolgado del techo. Cuando vieron que Jesús lo sanó, ¿qué pasó? Dice que las multitudes sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Ese es el poder que se nos ha dado a nosotros. Entonces necesitamos renovar nuestra mente en términos de milagros. ¡Wow! Esto me emociona. Que estemos entrando en una estación donde yo tengo que empezar a operar con una mente sobrenatural, con una mente de milagros. No puedo someterme ni subordinarme a las circunstancias. Tengo que aprender a moverme en las circunstancias. En lo personal he estado viviendo días difíciles, donde no tengo nada humanamente de lo cual apoyarme. Y he sentido lo que se siente no tener nada de tu lado para poder hacer algo que quieres hacer. Y entonces el Espíritu me dijo, este es tu momento. Este es tu momento de depender de mí. Este es tu momento de que yo sea quien pueda hacer que tú te muevas a través de mí.
Y entonces solo me rindo al Señor, solo me rindo. Dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos, en el libro de los Hechos. No, Está mal, Marcos es el libro de los 16. Hechos. ¿No es Dice, Marcos? no, y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Observa cómo dice que los discípulos iban predicando por todas partes, iban predicando. Y dice que colaborando el Señor con ellos. Observa que hay una sociedad donde somos socios del Espíritu. Y dice que la palabra que predicaban era confirmada. Así que necesitamos esperar a que el Espíritu confirme la palabra que estamos enseñando, predicando y compartiendo con otros, porque Dios, el Espíritu Santo, está ansioso de manifestarse sobrenaturalmente para respaldar lo que le hemos dicho a alguien. Así que toma aquí fe, fortalécete, porque el Señor va a respaldarte para que ocurran milagros. ¿De acuerdo? Entonces, los milagros y las señales tienen el propósito de validar la palabra de Dios, y es eso lo que transformará la vida de las personas. Tenemos que llevar nuestra experiencia a otro nivel, al nivel de sobrenatural este año. No solo que la gente escuche, saben, la gente al oírnos a nosotros se convence, abre su entendimiento. Hemos tenido esa gracia de parte de Dios, pero ahora Dios quiere validar su palabra y confirmarla por medio de su poder sobrenatural. Así que los milagros no van a cambiar a la gente, pero harán que crean que la palabra que hemos hablado es la palabra de Dios. Por eso los milagros. Las personas van a creer a la palabra que les hemos hablado si ven una manifestación sobrenatural. ¿Cómo definimos un milagro? Es un acontecimiento extraordinario y fuera de lo común que se considera como una manifestación del poder de Dios. No llamemos milagro a algo que no es milagro, ni sanidad a algo que no es sanidad. Cuando sale el médico, te ayudó el médico. Cuando te operaron, qué bueno. Gracias a Dios que pudiste pagar la cuenta. Si Dios te hubiera sanado, te hubieras ahorrado gastos médicos. Pero vamos a distinguir, no es milagro cualquier cosa, es una intervención sobrenatural del poder de Dios que sobrepasa una ley natural, lo natural, ¿ok? Entonces, conclusión, sin el poder milagroso de Dios, muchas personas perderán el hecho de que Dios es real y que Él puede cambiar sus corazones y perdonar sus pecados. Esto es lo que pasa con los milagros. Así que Dios quiere fluir y obrar milagros en las vidas de los demás por medio de nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién quiere aquí? ¿Quién le entra?